Informe especial. Este es el informe especial de este día jueves para esta ocasión, y después de ver estas imágenes realmente que hielan la sangre a cualquiera, nos acompaña el capitán Oscar Rueda, parte de la DINAPEN, esta dirección especializada que vela por niños y adolescentes en nuestro país. Capitán, gracias por su presencia, gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué ha pasado? Arranquemos poniendo en contexto, en la actualidad, mi querido capitán, ¿qué ha sucedido en estos últimos tiempos de cuarentena, en este encierro que nos ha tocado vivir a prácticamente todos los ecuatorianos con los índices de abuso infantil? Bienvenido, capitán. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo de parte de quienes conformamos la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes DINAPEN. Para nosotros tocar estos temas es muy importante, ya que es una realidad que nosotros estamos pasando a nivel nacional. Como hay un refrán que nosotros manejamos, es un secreto a voces. Lamentablemente en la época de la pandemia este tipo de delito no ha parado. Estadísticamente tenemos hasta la fecha 396 delitos cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes que tienen que ver y han atentado en contra de su naturaleza sexual. En lo que va del año tenemos alrededor de 1.800 denuncias, es decir, en toda la época de pandemia no ha bajado, no se han reducido, no hemos tenido nada que en este caso que nos haya beneficiado en la reducción de números en lo que tiene que ver a delitos sexuales. Es un tema lamentable, pero es un tema que debemos tocarlo porque en realidad es un tema bastante difícil para la comunidad. Capitán, usted como experto en este tema, porque claro, manejan cifras de lo que está ocurriendo en el Ecuador, ¿qué recomendación o qué error estamos cometiendo nosotros como padres o nosotros como sociedad al momento de cuidar a nuestros niños? Quizás muy permisivos en las redes sociales, quizás muy permisivos al momento de dejarlos solos en la casa o que salgan solos en la calle. ¿Cuáles son los errores que estamos cometiendo nosotros como sociedad, como ecuatorianos, con los niños? El principal error que nosotros cometemos es tener mucha confianza con las personas que están en el entorno de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque el 97% de delitos son cometidos por parte de personas que forman nuestro núcleo familiar o nuestro entorno social, es decir, las personas que están cerca de nosotros. Ese es el error que cometemos para con las personas ajenas a nuestro hogar o las personas que están dentro de él. Pero también el principal error que nosotros cometemos como sociedad y en este caso como padres o adultos responsables de un niño es no darles ese grado de confianza para que ellos se puedan acercar y conversarnos o comentarnos qué les está sucediendo, qué les está quejando o qué tipo de problema tienen. En la mayoría de casos nosotros los inconvenientes que tenemos es que las denuncias en flagrancia no se han podido tomar o los procedimientos como tal no se han podido llevar porque la denuncia no se la ha realizado en el momento como tal. Han tenido que pasar días, meses e incluso años para que esto se pueda cristalizar y nosotros podamos intervenir conjuntamente con Fiscalía y las autoridades judiciales. Ese es el principal problema que nosotros tenemos, la falta de confianza con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, les comento, en la mayoría de casos que nosotros tenemos las denuncias no llegan a través de los padres o los representantes legales, llegan a través de un amigo, que este amigo le comentó al familiar que esta persona está atravesando este tipo de problema y ahí donde empieza el proceso. Ese es el problema que manejamos actualmente. Qué dolor en realidad escuchar esto, ver esto, la nota que vimos para poder iniciar este tema como madre, yo creo que como padre también, nuestro gordito y seguramente ustedes que están en casa se nos eriza la piel, nos duele definitivamente en el fondo del corazón saber que son tan inocentes, que son niños que ni siquiera saben qué es lo que está sucediendo en ese momento y precisamente el tema inocencia robada. Capitán, ¿cómo hacer la denuncia? ¿Qué tan sencillo, qué tan complicado es realizar esta denuncia? Porque con el simple hecho de tomar esa valentía también, ¿no? De decidir y de ir a denunciar muchas veces a familiares, como usted lo mencionaba, personas que son muy allegados a la familia. ¿Cómo poder hacerlo? ¿A dónde acudir? ¿Es sencillo? ¿Es complicado? ¿Qué pruebas tenemos que mostrar? ¿Cómo funciona para poder realizar estas denuncias? Bueno, para esto yo quisiera comentarles un dato estadístico que existe, que de cada 100 niños abusados a nivel mundial, apenas del 97, en este caso, apenas 90 realizan apenas 10 realizan la denuncia. De estos 10, 6 llevan a un proceso judicial y de estos 6, apenas 3 personas son condenadas, es decir, 3 personas que fueron responsables de este delito son llevadas ante la justicia, es decir, existe un 97% de impunidad. Entonces, basándonos en eso, lo que nosotros hemos realizado como Policía Nacional y con distintas instituciones del Estado es realizar campañas de romper el silencio, de que se lleve la cultura de denuncia, de que nosotros denunciemos inmediatamente estos delitos.
Otro inconveniente con el que nosotros nos topamos es que una vez que realizan la denuncia, muchos no siguen el proceso. ¿Por qué? Porque a la persona que denunciaron es un familiar. Entonces ellos no quieren romper ese vínculo de familia, ese vínculo que tienen con esta persona y prefieren omitir la denuncia. Obviamente nosotros, como en este caso como Policía Nacional y la Fiscalía, al tratarse de un delito público, se lo investiga de manera independiente, pero nosotros siempre necesitamos del apoyo de las víctimas y de los victimarios. La denuncia se lo puede realizar en la Fiscalía, pueden acercarse también a cualquier unidad de policía comunitaria, que inmediatamente ellos les darán el auxilio correspondiente. Ellos direccionarán, si es el caso de un niño o adolescente, inmediatamente nos direccionarán a nosotros como policía especializada. Acudimos al sector, verificamos qué tipo de delito es. Si se trata de un delito sexual en flagrancia, nosotros inmediatamente nos realizamos al lugar de los hechos, recogemos los indicios correspondientes que en un futuro servirán para esclarecer el grado de responsabilidad del presunto autor. Y si no es un delito en flagrancia, nosotros orientamos para que la persona realice la respectiva denuncia en las unidades, en las fiscalías en este caso. Por ello es importante que las personas se atrevan a denunciar, rompan ese silencio y piensen que una víctima, que detrás de esta víctima hay consecuencias irreparables a futuro, y eso es lo que nosotros queremos evitar. Inocencia robada, este tema tan sensible en este informe especial. Veíamos el caso de Madeleine McCann, algo que pasó hace tantos años que probablemente nunca se sepa, quizá nunca se sepa y sea algo que queda como en la impunidad y en la incertidumbre, complicado para los padres no tener una certeza. Mi querido capitán, escuchando este caso, ¿cuándo se da por cerrado ya un caso de investigación? Llega un momento en el que ya las autoridades dicen no hay más, no se encuentra más. ¿Se llega en algún punto a dar por cerrado un caso? No, en este caso los delitos sexuales dentro de la legislación ecuatoriana no prescriben. Por ello es importante que nosotros, una vez que conocemos, realizamos una investigación. Deben haber tenido conocimiento que el día de ayer y anteayer el bloque de búsqueda, luego de 14 y de 17 años, lograron capturar a personas vinculadas, en este caso con delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad. Es decir, las víctimas a este tiempo ya son adultos, pero el bloque de búsqueda nunca dejó de buscar a estas personas, las encontró, las ubicó y fueron puestas a órdenes de la autoridad. Entonces nosotros nunca damos por cerrado una investigación, sobre todo porque no prescribe y también por un deber moral. Ahora vamos a dar paso a la doctora Alexandra Santiana. Mi querida doc, ¿cómo está? Muy buenos días, porque también es importante tratar este tema desde el punto psicológico. Por supuesto, todo lo terrible, todas las situaciones por las que tienen que atravesar los padres debe ser algo demasiado complicado. Primero, por un lado, obviamente la situación que deben atravesar los padres, pero por otro lado, en el caso de que el niño, pues con una bendición enorme, llegue a aparecer también todos los traumas que debe tener. ¿Cómo se tiene que tratar estas dos aristas? Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Ese es un tema lamentablemente demasiado frecuente, por eso es un tema que tiene que hablárselo de una manera clara. Tiene que hablarse tanto con los niños en la escuela, en los colegios, como con los padres, porque también los padres tienen que aprender a manejar esta situación. A veces se dan estos casos extremos, como están hablando con el capitán, pero en la mayoría de casos sabemos que casi el 93% de los abusos se dan por parte de una persona muy cercana, que puede ser un familiar, un tío, un abuelo, puede ser un amigo muy cercano. Este es un tema que tenemos que hablarlo, porque los chicos tienen que estar en cierta forma preparados. No se puede preparar 100%, porque a veces estos pederastas lo que hacen es buscar niños pequeños que saben que ellos los pueden controlar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos niños cuando son sujetos a abusos de una forma traumática, como seguramente pasó a esta menor, o de una forma cotidiana, manipulada, que es lo que normalmente sucede en las casas, en los hogares? Muchas veces van a la casa del abuelito y los guaguas no quieren ir a esa casa y dicen, mamá, no quiero. Y la mamá, pero déjate de cosas, tu abuelita te quiere. Y no es la abuelita el problema. Lo que pasa es que a veces puede haber un adolescente y los niños tienen esos cambios. Entonces, el cambio siempre, siempre, siempre es algo que se manifiesta. En unos casos, de una forma más fuerte, más grande, pero en otros casos, de una forma casi imperceptible. Y digo casi imperceptible porque la mayoría de veces los adultos a los jóvenes les tienen bajo amenaza. Tú hablas y vas a ver lo que te pasa, ¿no? Si tú dices algo, yo le mato a tu mamá, le mato a tu papá, verás lo que voy a hacer. Entonces los chicos llegan a un estado de indefensión. No hay nada que yo pueda hacer. O sea, estoy mal. Esa es una situación mientras están viviendo. Pero el daño posterior realmente es
bastante grande. Generalmente lo que los niños, los jóvenes piensan es: yo ya no sirvo, yo paso a ser como una mercancía dañada que nadie va a querer. Entonces, lamentablemente, esto baja la autoestima. En el momento que las personas, los seres humanos, bajamos en la autoestima, hombres o mujeres, lo que pensamos es: ya nadie me va a querer, ya no me importa lo que haga. Por eso, lamentablemente, muchos chicos y chicas incluso llegan al suicidio. Otros quieren olvidar esto y se dedican a beber o a usar sustancias. Entonces, por eso es fundamental que este tema lo tengamos bien claro. Yo me acuerdo, yo hice una especialización en abuso sexual en niños y adolescentes, y con las 3 Manuelas, donde hice la pasantía, hacíamos campañas en los colegios, pero campañas reales. O sea, no simplemente ir y hablar, sino ayudar a comprender a los niños cómo tienen que decir: basta, a mí me respetas, mi cuerpo es sagrado, y nadie puede tocar mi cuerpo. Entonces, es un tema que tenemos que manejarlo con muchísima responsabilidad, porque el bienestar psicológico genera el bienestar físico. Está comprobado que cuando las personas tienen muchos traumas, tienen ansiedades, tienen depresión, físicamente se enferman. Y necesitamos un país con gente sana. Muchísimas gracias a la doctora Santillana por estar junto a nosotros y compartirnos sus palabras. Yo creo que es importantísimo escuchar a nuestros niños. Lo que ellos nos dicen a veces ignoramos, pero realmente tiene mucho peso, y cada vez hasta las leyes están dando más valor a las voces de los niños. Sí, bueno, la conclusión a la que podríamos llegar, que esto de los delitos sexuales no es un tema aislado, es un tema que es a nivel mundial. Se tiene una estadística de que más o menos 1.000 millones de niños son víctimas de este tipo de delitos. Acá en Ecuador no es la excepción. Nosotros como Policía Nacional estamos trabajando, les pedimos a las personas que realicen las denuncias correspondientes. Nosotros tenemos la policía especializada, tenemos una policía investigativa, técnico-científica, contamos con los elementos correspondientes como para poder esclarecer este tipo de delitos. Confíen en su Policía Nacional, confíen en las autoridades y sobre todo confíen en lo que les dicen los niños y adolescentes en cada uno de sus hogares. Y por medio de esto rompamos del silencio, ayudemos a que los niños tengan un bienestar a futuro. Y así es, mi querido capitán, yo me quedo con las palabras que nos dijo al inicio de este tema, que es que el 70% o más de estos casos están dentro del círculo familiar, así que hay que estar muy atentos con nuestro círculo familiar. Y lo más importante, escuchar a nuestros hijos y darles las herramientas para que puedan hablar. La confianza es importantísimo. Agradecemos nuevamente al capitán Oscar Rueda por estar junto a nosotros.